La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de Nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. Protección de la Virgen María, comenzamos esta lección número 25 y con ella vamos a desarrollar el tema número 12 sobre la Eucaristía, Sacramento de la Memoria. Uno de los elementos temáticos más empleados en los últimos tiempos es este de la memoria. Este núcleo temático no solo se emplea para la teología de la Eucaristía, también para el sacramento del orden. Más aún, los diversos sacramentos hacen referencia a la memoria. Y la evangelización, obra esencial e irrenunciable de la Iglesia, incluye dentro de su teología el tema de la memoria. ¿Por qué? Sencillamente porque es una categoría teológica o una caracterización teológica que, además de envolver todos los conceptos básicos, hace referencia al dinamismo propio del Espíritu Santo en todos los sacramentos y en la acción de la misma Iglesia. Es el Espíritu Santo el protagonista de la misión de la Iglesia. Y esto conlleva hacer memoria del acontecimiento de la salvación, para que la gente pueda conocerlo, asumirlo y así convertirse o reafirmar también el hecho de ser discípulos de Jesús. La Eucaristía es sacramento de la memoria. Como lo hemos visto y lo repetiremos, hay un mandato de parte del Señor. Y ese mandato unido al sacramento de la Eucaristía es el de hacer memoria, conmemorar. Vamos a ver y recordar las diversas características y la proyección sacramental de este hacer memoria, sobre todo en relación a la Eucaristía. Lo primero que debemos es preguntarnos, ¿qué significa memoria? ¿Qué es la memoria? Y no tiene nada que ver con psicología, no tiene nada que ver con metodología para recordar esquemas, es mucho más que eso. El movimiento litúrgico y la teología posconciliar ha vuelto a insistir en esta dimensión de la memoria, o en este núcleo temático de la memoria. No es que no se hubieran tomado en cuenta, pero quizás fue puesto entre paréntesis o se le dedicó menos interés a su estudio. Solo se puso en relación a la repetición del sacrificio o a justificar las diferentes teorías acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Sin embargo, y sin dejar la estrecha vinculación con los otros núcleos temáticos, ciertamente que la idea de la memoria ha tenido un desarrollo y una profundización particular en los últimos tiempos. No se puede estudiar separadamente, sino dentro del dinamismo que hemos ido viendo en el desarrollo de la fe y de los núcleos temáticos de la Eucaristía, como teología, como doctrina de la Iglesia. Tiene sí una estrecha vinculación con lo referente a la celebración y la teología del sacramento de la Pascua. Se hace memoria de la Pascua del Señor. ¿Qué significa todo esto? Hay hoy en día una recuperación de esta noción bíblico-litúrgica, que es el memorial o la memoria. Viene a constituir, por otra parte, una clave indispensable para comprender, por ejemplo, la dimensión del sacrificio y de la resurrección que están presentes en la Eucaristía. Citando a un autor alemán, Gerken, el autor basurco que hemos citado en diversos momentos, nos señala lo siguiente, que viene a corroborar lo antes dicho y cómo de verdad en la actualidad se dio una recuperación de esa dimensión de memoria en el sacramento de la Eucaristía. Y cito lo que nos dice este autor alemán, Gerken. El concepto de memoria resultaba sospechoso a los padres de Trento. Por otra parte, la separación de los diversos temas realizada fortuitamente por el concilio resultó fatal en la teología posterior.
Los manuales postridentinos presentan 3 secciones bien diferenciadas: la presencia real de Cristo en la Eucaristía como sacramento y la Eucaristía como sacrificio. Y esta separación hacía muy difícil la recuperación del planteamiento de que la Eucaristía como sacramento es precisamente el fundamento de la Eucaristía como sacrificio y como presencia real. En los pueblos antiguos, la idea de memoria se parece más bien al de rememoración, un recuerdo que va más allá de la muerte de cada creyente. El recuerdo se mantiene de generación en generación y está vinculado al concepto de inmortalidad. Por otra parte, hay una especial referencia cuando se trata de Dios. Se recuerda a Dios y se pide que Dios recuerde al hombre. En el caso de Israel, el recuerdo mutuo de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios tiene que ver concretamente con el hecho fundamental de la alianza. Así, el culto se diferencia del de los demás pueblos porque tiene esa característica del recuerdo. En hebreo, zikaron, lo vamos a repetir en algún momento, zikaron significa recuerdo o memoria. Como categoría cultural, el memorial o zikaron podría definirse así: una celebración ritual conmemorativa de un acontecimiento salvífico del pasado que se hace presente en la celebración y en el cual toma parte la comunidad que celebra el rito. El zikaron, memorial, dice relación a un acontecimiento pasado, pero es esencialmente una categoría de actualización e incluso hasta de anticipación. Y hay una idea original de la Biblia, sobre todo en relación con las otras culturas religiosas de su época. El tiempo habla siempre de algo nuevo. Cada vez que se recuerda a Dios, se recuerda a Dios creando, que puede producirse precisamente en cada momento. De hecho, ya después en el Nuevo Testamento se va a insistir en la idea de la nueva creación, de la novedad de vida, y que va a ser uno de los criterios que nos va a permitir entender el porqué de la transustanciación, de la presencia real de Cristo. Alimentado en esta concepción del tiempo bíblico, el zikaron o memoria o memorial implica la reactualización del acontecimiento histórico que la fiesta celebra. La inserción de aquellos que hacen el memorial en el acontecimiento recordado, es decir, se meten en el presente, en aquel evento que, ha transformado la historia. Y de este modo, el pasado, raíz viva del presente, es ofrecido como génesis anticipada de una plenitud por venir. Por eso, cuando en Israel se celebra la cena pascual, se lo hace con ese sentido del zikaron, del recuerdo que revive, y el que lo está celebrando se mete dentro de ese evento, pero también sabiendo que con ese evento tiene que crecer e ir hacia la plenitud. Ese recuerdo lo revive y lo reactualiza como evento de salvación. En el Nuevo Testamento, como lo vamos a considerar dentro de poco, la memoria va en esa dirección, pero abriéndose a una dimensión insólita e inédita, como es la del carácter sacramental. Podemos pensar que en este concepto se unen 2 realidades, la antropológica, la humana, y la religiosa. Al ser humano, a quien le gusta recordar eventos, también le place conmemorar lo relativo a su fe con un sentido de presencialidad y de la divinidad. A veces se trata de eventos gozosos, victorias, éxitos, aniversarios felices, etc. Otras veces de trágicos sucesos, derrotas, desgracias personales o colectivas, aniversarios tristes, como pueden ser la muerte, por ejemplo. En todo caso, estas celebraciones conmemorativas actualizan momentos estelares de la vida, redescubren y fraguan la propia identidad, destacan aquello que merece ser conservado en la memoria o rescatado del olvido, constituyen puntos de referencia entre los que está tejida la historia personal, familiar y social. Nada extraño, por tanto, que desde un punto de vista religioso, el hombre y la comunidad de creyentes
deseen y necesiten conmemorar aquellos eventos que deciden y sobre los que se ha ido tejiendo la relación de comunión y de salvación de Dios con los hombres. Y el medio por excelencia para esta conmemoración es la Eucaristía. Dentro de lo que estamos estudiando, el sacramento de la Eucaristía, como lo hemos mencionado ya muchas veces, es importante y necesario tener muy claro que se trata de una memoria viva del misterio pascual. Ya lo vimos en la sesión pasada o en la lección pasada. Es lo que ya bien conocemos como la anamnesis. Recordemos que anamnesis significa memoria. Este núcleo temático tiene que ver con el de la comensalidad, como ya lo vimos también cuando estudiamos el sacramento del banquete, ya que se hace memoria por el mandato eucarístico, las palabras de la institución y sus consecuencias. Es memoria que se hace del misterio pascual y que hace referencia a la presencia del Señor, hecho que se hace desde la comunión con Dios y entre los hermanos. No es un acto o una actitud que la tiene solo el sacerdote presidente de la asamblea litúrgica o algunos fieles. La anamnesis es una categoría teológico-litúrgica que nos ayudará a comprender mejor la teología de la Eucaristía. Por eso, hay que evitar las tentaciones o las desviaciones que han surgido en torno a este concepto. Cuando algunos llegaron a pensar que se trataba solo de un recuerdo debido exclusivamente al mandato eucarístico. Vamos a repetirlo, vamos a hacer esto sencillamente como una mención. O cuando se consideraba como una simple repetición. O también cuando se le considera como un mero acto cognitivo de recuerdo. Yo me recuerdo que Jesús lo dijo allá en el Evangelio, en tal capítulo, en tal versículo, sin referencia a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? La presencia de Dios, la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Memorial indica contemporaneidad de un acontecimiento pasado respecto a la comunidad celebrante en el presente, que al ser hecha partícipes de su dinamismo salvador, se ve proyectada hacia el futuro escatológico. La celebración y sobre todo la Eucaristía constituye el punto de concentración en el que el pasado salvífico, contenido de la memoria, el presente actual, la comunidad celebrante, y el futuro escatológico, el banquete mesiánico del reino, se encuentran y coinciden en un mismo acontecimiento, la Pascua, que siendo histórico es también metahistórico. ¿Qué significa metahistórico? Si bien es un hecho que se realizó en la historia, supera las barreras, las fronteras de la historia. Por eso se lanza hacia el futuro. Esta concepción, así planteada, permitirá evitar que se le dé a la Eucaristía la idea de una repetición historicista del sacrificio de Cristo o una especie de concepción mágica que la acción salvífica da la acción salvífica del Redentor. Más bien nos sigue introduciendo en el verdadero camino de la Eucaristía, que es ese camino de hacer presente en el ya de hoy, lo que va a ser en el futuro escatológico, el ya pero todavía no del cual hemos hablado. Desde el punto de vista de la teología litúrgica, nos conseguimos que el sacramento y la celebración de la Eucaristía es la manera como podemos expresar la actualidad perenne del misterio pascual, su contemporaneidad en la vida de la comunidad cristiana y en su caminar hacia la plenitud en el banquete del reino. Quisiera poner el acento sobre una expresión que acabo de decir, la teología y la celebración de la Eucaristía. Porque muchas veces las dificultades que tenemos es porque reducimos todo solo a lo celebrativo y hay toda una teología. O reducimos todo a la teología y nos olvidamos de la celebración. Las dos realidades, las dos cosas van muy unidas y cada una tiene su particularidad, pero todas las dos van unidas. Y uno de los elementos para la unión de esa celebración
con un contenido teológico, es precisamente la memoria. Siguiendo la propuesta de Dionisio Borovio, podemos ver ahora algunas matizaciones, algunas definiciones. Voy a citarlas tal como las presenta él, un poco, y están también en el material de apoyo que ya está en la página web de la Diócesis de San Cristóbal. ¿Qué es memoria? Se refiere al recuerdo de las intervenciones salvadoras de Dios, que el pueblo hace según unos ritmos y tiempos asociados con aquellas acciones. Se hace referencia, se hace presente como recuerdo la intervención salvífica salvadora de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por supuesto, a nosotros nos interesa de manera muy concreta pues el Nuevo, porque es el momento de la salvación a través de la pasión, muerte y resurrección del Señor. También nos dice él lo que es la memoria cultual. Fíjense que pasamos ahora a algo práctico. Son aquellas palabras, signos o actos de la acción litúrgica destinados a hacer memoria. Todo en la liturgia tiene una función. Muchas veces hablamos en la liturgia, y perdonen un poquito una digresión, de que es práctico. No, todo más que práctico es funcional. Lo práctico muchas veces es, sí, es importante, yo no digo que no, pero lo funcional apunta más al objetivo de la celebración. Por eso las palabras, signos o actos de la acción litúrgica están destinados todos a apoyar la memoria, a ser presente, sea bajo la acción del Espíritu como también por la creatividad de quien la celebra. Bajo la acción sin duda del Espíritu Santo, porque se habla de las maravillas realizadas por Dios en favor de su pueblo, de Israel y el nuevo pueblo de Dios, a lo largo de la historia de la salvación, cuyo centro y culmen es el misterio pascual de Cristo. Esta memoria cultual se concentra en los sacramentos y de forma especial en la Eucaristía. Luego tenemos un concepto que ya hemos hablado, anámnesis, memoria o memorial. Cuando hablamos de memoria o memorial, no hay que pensar que son dos palabras que se contradicen. Memoria es el hecho y el memorial es la acción de hacer presente. Por tanto, la anámnesis es la actualización real y objetiva en la asamblea celebrante. No es una cosa subjetiva. Ay, yo en este momento siento que al ver la hostia blanca estoy metido con los ángeles. No, dejemos esas cosas subjetivas para otros momentos. Es la actualización real y objetiva. Ahí en esa hostia blanca, bonita, está presente el cuerpo y la sangre de la divinidad de Jesucristo. El cuerpo del resucitado. Es la actualización pues real y objetiva en la asamblea celebrante y de forma especial en la asamblea eucarística, de aquellos acontecimientos, sobre todo el misterio pascual, de los que se hace memoria por las palabras y signos a ello destinados, en orden a una participación, transformación y asociación de los participantes al misterio y misión que significan y presencializan. Es decir, la anámnesis, el memorial, el hacer memoria, no es solamente para el sacerdote o para el grupito de amigos, sino para todos, para que todos puedan participar, porque son partícipes, valga la redundancia, de la Eucaristía. También Borovio nos habla de la representación, que indica una referencia simbólica a otra realidad a la que significa, pero a la que también representa, es decir, la hace presente. Representación habla, por tanto, de presencia, de actualización de un acontecimiento que tuvo lugar en el pasado o que puede suceder en el futuro. Y la narración, porque utilizamos también la narración, por ejemplo, las palabras de la institución forman parte de una narración. Es la forma concreta de relatar, de exponer desde la experiencia, con hechos y palabras, aquello de lo que se hace memoria, pasión, muerte y resurrección. De modo que, acogiéndolo en la mente y en el corazón, produzca todo su fruto en la asamblea celebrante, que así experimenta la dinámica de la salvación desde un pasado por el presente hacia el futuro.
En la teología nacida del Concilio Vaticano II, según los autores y el mismo magisterio de la Iglesia, se hace mención de la Eucaristía como memoria del evento pascual. Número 47 de la Sacrosanctum Concilium y número 48 de Mysterium Fidei. Y también el Catecismo de la Iglesia Católica lo menciona con una peculiar definición de la Eucaristía. En el número 1362, sin dejar a un lado el 1358, se nos dice esta definición. Y ustedes la pueden buscar después, tanto en el material que ya hemos entregado de apoyo, como en lo que hicimos llegar, como también un documento del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el Catecismo en el número 1362, la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anámnesis o memorial, que es la plegaria eucarística toda. Este sacramento hace memoria del evento pascual, muerte y resurrección, sacrificio y glorificación, como lo señala también el número 1364. Dice del Catecismo, se trata de una presencia especialísima. Dice el número 1380, lo voy a citar completo, es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esta singular manera, puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso dejarnos su presencia sacramental, puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin, hasta el don de su propia vida. Pasemos ahora a lo que más nos interesa, que es la anámnesis eucarística. Ya hemos presentado un poco lo que significa anámnesis, lo que significa memoria. Habida cuenta, pues, de lo que hemos visto antes, vamos a ver un poco esto de la anámnesis eucarística. Por un mandato del mismo Señor, la Eucaristía se convierte en una anámnesis, es decir, una memoria, un memorial. Pero no solo de las palabras de la institución, porque eso sería muy fácil y no necesitaríamos entonces una plegaria, sino sencillamente con decir, bueno, tomen y coman, esto es mi cuerpo, ya aquí ya está presente en la hostia consagrada. No, sino todo lo que ello conlleva, como es la presencia real de Cristo. Se trata de una presencia debida al misterio pascual. Ya lo vimos en la sesión pasada, en la lección pasada, en el tema pasado. Se trata de una presencia debida al misterio pascual. Por eso se hace memoria siempre viva del misterio pascual. No solo la celebración, sino todo el misterio eucarístico. Por eso hablábamos hace un rato de que no podemos separar la teología de la celebración ni la celebración de la teología. Pensarlo solo en referencia a la celebración nos pone el riesgo de reducir todo al rito, que ciertamente es esencial. Y si lo hacemos solamente pensando única y exclusivamente en lo teológico, pues corremos el riesgo de irnos solamente a la parte intelectual y no experiencial. La anámnesis va mucho más allá. Nos coloca ante la presencia vitalizante del misterio de la Pascua. Es volver a sentir la aparición del resucitado. De hecho, es una aparición. No como algunos pretenden, diciendo que se le apareció a la Virgen, se le apareció un santo. No negamos que puedan tener esa experiencia, pero todos los días y los domingos, cada vez que vamos a la Eucaristía, se nos aparece, se nos muestra, para que con los ojos de la fe lo reconozcamos, el cuerpo y la sangre del resucitado. En el hecho eucarístico que se celebra y que se sigue dando incluso más allá de la misa, está el resucitado. Incluso con sus consecuencias en la vida como iglesia, Dios se sigue haciendo presente de muchas maneras. Pero en el sacramento de la Eucaristía ciertamente hay una presencia sacramental que nos coloca ante un hecho de fe para aceptarlo y de amor para entrar en comunión con Él, así como de esperanza
pues caminamos hacia la plenitud en el banquete del reino. Ante todo esto, hay un elemento el cual no podemos dejar a un lado. ¿Quién es el que hace real la memoria? Porque no es una idea como si fuera una película, como si fuera un cuento. No, hay esta presencia real. ¿Quién es el que hace real la memoria? Es verdad que nos valemos de la mediación humana, del sacerdote, del ministro, pero en el fondo, quien hace la memoria, lo vuelvo a repetir, quien hace la memoria es Dios, a través del ministro, con la fuerza del Espíritu Santo, con el ofrecimiento al Padre. Es Él y Cristo resucitado, quien se presenta con su dimensión pascual de resucitado. Perdonen la insistencia y la repetición. ¿Para qué? Para que sea reconocido. Por eso se aparece. El mandato eucarístico ordenado en la última cena no se reduce a una repetición de unas palabras y de unos gestos. Es mandato porque viene del mismo Dios humanado para que se haga el gesto eucarístico en nombre suyo. Por eso la acción del Espíritu mediante la epíclesis es esencial. No podemos prescindir del Espíritu Santo. El sacerdote, que es ministro como tal, no tiene el poder para hacerlo. No tiene la fuerza personal. No es que se le dio la capacidad mágica, no, sino que él presta su cuerpo, sus manos, sus palabras para actuar en persona Christi, configurado a Cristo. Y entonces sirve de mediador, de vector, de vehículo para que pueda realizar el encargo que el Señor tiene. Lo que se llama la dignatio. Dignatio es una palabra que utilizan mucho los padres de la iglesia, que significa que lo hace digno, pero no digno porque tenga una dignidad superior, sino porque le da la capacidad sacramental, la capacidad de la gracia del sacramento para actuar configurado a Cristo y en su nombre, repetir el gesto de tal manera que se hace memoria, es decir, de verdad se hace presente. Hay algo más todavía. Ese mandato está abierto a la verdadera realidad de la presencia. Más que una invitación mandato para acordarse de Dios, es una invitación mandato para hacer sentir la presencia de un Dios que siempre se acordará de los suyos. Por eso, se renueva la posibilidad de encontrarse con el cuerpo que será entregado y con la sangre que será derramada. Es decir, la invitación memoria es una oportunidad sacramental desde el sacerdocio de la nueva alianza para que podamos experimentar lo que sintieron aquellos discípulos que lo vieron y hasta palparon con sus ojos y manos ya lo vieron como el resucitado. Volvemos a insistir, lo que se hace presente en la Eucaristía es el cuerpo y la sangre del resucitado, con todo lo que eso significa, una actuación propia y exclusiva de Dios, quien quiere la salvación. Además, esta memoria es una profecía, ya que se debe seguir anunciando hasta cuando Él vuelva o lo encontremos al participar en el banquete del reino. Fíjense que Pablo decía, he recibido una tradición y cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos, viene del pasado, se vive en el presente y se va hacia el futuro. Cuando los padres griegos, que ya estudiamos hace algunas semanas atrás, hablan de la anamnesis, del recuerdo de la obra salvífica de Cristo, hemos de entender este término en el sentido de símbolo real, de presencia actual conmemorativa. La presencia del acontecimiento salvífico es independiente de nosotros, pero nos alcanza, se dirige a nosotros y es para nosotros. Al ver así la anamnesis, podemos entonces cuidarnos de caer en uno de los peligros que ha debido sortear desde siempre, desde hace siglos la Iglesia. Uno de ellos es degradar la celebración y el sacramento de la Eucaristía
a nivel de un puro o simple banquete cultual. Y junto a esto podemos evitar una presentación de la Eucaristía que implicaría en la celebración una mera repetición del sacrificio de la cruz, como si fuera una obra de teatro, aun cuando tenga sus formas dramáticas de realizarse. Por eso, volvemos a insistir que se trata de una memoria que presencializa, que hace presente al resucitado, como alimento eucarístico presente de manera real. Y esto lo vamos a ver posteriormente. La Eucaristía hace la anágnesis de Jesús en conmemoración mía, como lo dice él. Como indican los relatos de la institución y el texto paulino de modo especial, se trata ante todo de la anágnesis de la muerte del Kyrios, es decir, del Señor ahora resucitado. En la mente del Nuevo Testamento, efectivamente, es imposible recordar la muerte de Jesús sin recordar asimismo su vida actual de resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, nos dice San Pablo, vana sería nuestra fe. Eso mismo expresa la tradición perenne de la Iglesia, que desde sus mismos orígenes ha querido celebrar el memorial de la muerte en el día de la resurrección o el domingo. Después vamos a dedicar un espacio de tiempo a hablar del domingo, porque el domingo no es solamente un día de descanso, es el día del Señor, en el cual celebramos de una manera particular en la Eucaristía el hecho fundamental de la resurrección. Ese memorial, aun cuando se repita en el hoy de cada momento, supera toda dimensión temporal por su origen, pero sobre todo por su destino. El memorial bíblico cristiano tiene una primera nota fundamental. Es un memorial que se hace y celebra en el tiempo, pero cuyo contenido supera los límites o márgenes del tiempo con tronos, como cronos, es decir, como expresión de las horas, de los minutos, y del hecho pragmático como praxis contingente, es decir, algo que se podemos medir para situarse en la esfera que ya mencionamos de lo metahistórico, que va más allá, entra en lo permanente, en lo eterno. No en vano hemos hablado del pan de vida eterna, sin perder por ello su referencia a los contornos espaciotemporales, en y por los que se nos manifiesta la misma riqueza e incidencia vital del acontecimiento salvador. Este memorial transtemporal, es decir, que supera el tiempo, aun cuando se realiza en el tiempo, precisamente se realiza en un momento que llamamos el tiempo celebrativo o el tiempo litúrgico. De esto pues ya sabemos que ese tiempo litúrgico lo llamamos incluso desde el punto de vista funcional, técnico, doctrinal, el año litúrgico. El hoy de la memoria eucarística es el hoy de Dios. Sabiendo que es Dios quien se hace presente y nos invita a tenerlo en cuenta. Es decir, a saber que es Él quien hace real la memoria. La anágnesis eucarística se abre a la dimensión trinitaria, porque es toda la Trinidad la que participa. Es el cuerpo de Cristo, ofrecido al Padre por la acción del Espíritu Santo. Todo ello, volvemos a repetir, gracias a la acción del Espíritu Santo, con la doble epíclesis en la que se invoca su actuación de gracia. Ya sabemos que epíclesis es esa oración de invocación del Espíritu Santo sobre las cosas o sobre las personas. En el caso de la Eucaristía, sobre las cosas, es decir, sobre el pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en el caso de la Eucaristía, sobre las personas, para que reafirmen su vida de unidad como cuerpo de Cristo. El memorial eucarístico, entonces, es siempre un memorial epiclético. No se asusten con esta palabra. Es decir, un memorial que cuenta con la epíclesis, que necesita la acción del Espíritu Santo. Pues en cuanto que se hace memoria precisamente del Espíritu enviado por el Padre y por el Hijo como don del futuro Salvador. Y en cuanto que se invoca al Espíritu para que esa memoria sea eficaz, tanto por la transformación de los dones, como por la transformación de la comunidad en la caridad y en el amor.
Y en todo ello se manifiesta de forma excelente el misterio de la Trinidad y la estructura trinitaria de la Eucaristía. Fíjense bien, estamos hablando de una memoria trinitaria. Todas las tres personas están implicadas en la misma obra de salvación. Por tanto, también en el misterio pascual. Por tanto, también en la Eucaristía. Al Padre a quien se ofrece, el Padre que recibe, Cristo que se ofrece, Cristo que nos deja su alimento, su palabra, el Espíritu Santo quien convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor y nos da a nosotros la capacidad también de vivir en unidad, pero también de recibir y de disfrutar los frutos, valga la redundancia, de la Eucaristía. En las diversas plegarias eucarísticas y en la doxología final, así lo reflejan. La Eucaristía supone igualmente una intervención trinitaria, por lo que Dios repite sus maravillas en la acción del Señor resucitado y del Espíritu que transforma los dones y santifica en la unidad y el amor a su pueblo. Esto nos lleva a ver que la Iglesia es la que celebra la Eucaristía y por tanto es una comunidad conmemorativa. Ella es el ámbito, porque es cuerpo, donde se hace realidad la memoria eucarística. Por eso podemos hablar de ella como comunidad conmemorativa, es decir, como la comunión para el memorial. Es la comunión donde se revive el misterio pascual. El memorial eucarístico no es solo algo personal, es sobre todo algo comunitario que concierne, implica y compromete a la Iglesia entera presente en la asamblea celebrante. Tampoco descuidemos otro hecho que tiene que ver con esto. La institución, creación de la Iglesia, tiene su origen en el misterio de la Pascua del Señor. Así entonces, la Eucaristía tiene que ver con ello. No olvidemos algo que hemos repetido y que volvemos a considerar de manera más amplia. La Eucaristía hace la Iglesia. Y una de las maneras de hacerla es precisamente con el sacramento de la memoria. El mandato de la anágnesis, hagan esto en memoria mía, es a la vez elemento de institución por Jesús de su Iglesia y precepto dado directamente a los apóstoles y a sus sucesores como responsables de hacer esta memoria, e indirectamente a todos los bautizados como obligados a participar y comulgar en esta celebración memorial, a la vez que a anunciar a todos los hombres la salvación que representa. Fijemos también nuestra atención en un hecho importante. Es el nosotros de la comunión el que prevalece con la celebración de la Eucaristía, incluso en aquellas misas que puedan ser celebradas por una sola persona, por el sacerdote. No es un hecho aislado ni individualista, es un hecho de la Iglesia. Es toda la Iglesia, aun cuando la celebre un solo sacerdote. Es toda la Iglesia sentida existencialmente en la presidencia y en la asamblea litúrgica la que hace la memoria del evento pascual eucarístico. A su debido momento vamos a hablar de la presidencia. ¿Qué significa? Porque el verdadero nombre del sacerdote que hace la misa es el de presidir, porque él celebra, pero celebra junto con toda la comunidad. Él es esencial para que la celebración tenga una validez, pero la idea de presidencia aquí no tiene nada que ver ni con dimensión política, social o de poder, sino sencillamente es el que es la manifestación de cómo él actúa en nombre de Cristo. Por eso cuando el sacerdote ordenado pronuncia la plegaria eucarística, no lo hace en su propio nombre, sino en el nombre de la Iglesia entera, como se dice en latín, in nomine ecclesia, en el nombre de la Iglesia, representando al mismo Cristo, in persona Christi capitis, como se suele decir. Por eso ni Cristo empleó el singular, sino el plural. Hagan esto. Ni el sacerdote puede emplear el singular, sino el plural, aun cuando celebre la misa él solo, porque está actuando en nombre de la misma Iglesia. Recordamos, proclamamos,
compartimos, etc. Cuando el sacerdote incluso celebra solo la misa, ya lo dijimos, pues lo está haciendo en nombre de la iglesia. Muchas veces también nos encontramos con quienes desentienden esta realidad. Hablan de mi misa o de la misa exclusiva de nuestro grupo y por tanto no puede entrar alguien que no pertenece a este movimiento, a este camino, a este grupo. Pero eso no puede ser porque va en contra precisamente de la realidad sacramental esencial de la Eucaristía. Pero pensar, actuar y hablar así no solo revela una crasa ignorancia, sino que atenta contra una de las notas constitutivas de la Iglesia, como lo es la unidad expresada en la coinonía. El memorial es, por tanto, eclesial, porque es la Iglesia entera la que ha recibido este mandato del Señor, porque es la Iglesia entera la que a lo largo de los siglos ha conservado viva esta memoria del Señor, en toda su vida y sobre todo en la Eucaristía, porque es la misma Iglesia el ámbito propio para la participación en esta presencia memorial, porque es la mediación querida por Dios para que esa memoria, siendo personal y subjetiva, se sitúe siempre en la objetividad de la memoria querida por Cristo, porque, en fin, es en ella donde el Espíritu actúa manteniendo viva esa memoria en todo su dinamismo transformador eucarístico y extraeucarístico, es decir, por ejemplo, en una hora santa, en una procesión del Corpus, etc. La memoria acaece también en, por y para la Iglesia en comunión, para la comunión eclesial, en la fuerza del Espíritu, que les recordará todo lo que yo les he dicho, como dijo San Jesucristo en el capítulo 15, versículo 26 de San Juan. Ya lo volvemos a insistir, quien hace la realidad, la memoria, como ya lo dijimos, es el mismo resucitado con la acción del Espíritu Santo. La Iglesia, cuerpo de Cristo, lo rememora por su estrecha comunión con el Señor. Porque en el fondo la Iglesia es comunión eucarística, que cumple una misión en el mundo. Toda la Iglesia entonces, de manera orgánica, coopera para que esto se dé. De allí la importancia que se debe dar a la ministerialidad de la misma Iglesia. Al ser también pueblo sacerdotal, actuando en nombre de Cristo sacerdote y asociada a Él al hacer la Eucaristía, la Iglesia pone en práctica esa categoría de mediación que lleva en su interior. Toda la Iglesia celebra, es decir, hace memoria del evento pascual, y lo hace con plena conciencia e intencionalidad eucarística. En esta misma línea, recordamos algo que ya sabemos. La Iglesia adelanta en el hoy de su momento histórico el mañana escatológico del banquete del reino. Así, hace memoria viva del pasado en el presente y adelantando el futuro. La memoria del futuro, incluida en la concepción del pan de vida eterna y la bebida de salvación, hace que se crezca en esperanza y confianza en Dios. No es para hoy solo, es para el futuro. No dejemos tampoco a un lado la vocación de todo creyente que al ser introducido en el camino de la novedad de vida apunta hacia la salvación. La novedad de vida no es otra cosa sino la salvación que recibimos ya como tarea, como vocación en el bautismo. Por ser comunión que hace memoria, por la fuerza bautismal de la existencia de cada creyente, se debe insistir en que todos, sin excepción, deben ser considerados partícipes en la Eucaristía. Podemos decir, sin caer en exageraciones de ningún tipo, que toda la asamblea es celebrante, por tanto, partícipe del misterio sacramental de la memoria. Esto tiene que ver con lo que ya indicábamos antes. Es toda la celebración, toda la asamblea la que celebra con un ministerio muy especial que realmente lo llamamos el celebrante, pero más bien es el presidente de la asamblea, de la celebración, no en el sentido del poder como expresión de algo mundano, sino actuando en nombre de Cristo. No es posible
celebrar la Eucaristía memorial de la Pascua de Cristo y de la Iglesia sin sentirse implicados. Por eso uno no va a misa solamente para cumplir con un precepto. Uno no va a misa para marcar tarjeta, como se suele decir. El memorial eucarístico pascual celebra el tránsito de Cristo de la muerte a la vida, tránsito por el cual todos hemos sido salvados y liberados. La forma de participar realmente en este acontecimiento es entrar, participar, sumergirse en su dinámica salvadora, pasando, entre comillas, es decir, viviendo la Pascua personalmente, pasando personalmente del pecado a la gracia, del egoísmo a la donación, de la muerte a la vida, del ser para sí al ser para los demás. Y esto tiene mucho que ver con lo que nos enseñaba San Pablo. Antes eran oscuridad, ahora son luz en el Señor. La Eucaristía, pues, en este sentido, es una verdadera convocación, una eclesía, una llamada, una provocación. ¿A qué? A transformarse, a pasar, a vivir la Pascua en Cristo y con Cristo, es decir, a pasar de la esclavitud a la liberación. Podemos ir indicando a manera de conclusión de este tema que la Iglesia es memoria de una presencia salvadora y transformadora. De esto, más especialmente, hablaremos en el próximo tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero no olvidemos que se trata de una memoria de la presencia del resucitado. La conmemoración sacramental de la comunidad es el espacio de la presencia nueva del resucitado. Sacrificio, presencia y banquete son las palabras que no encierran para nada una experiencia individualista. Por el contrario, el sacrificio de la Iglesia, la presencia del resucitado, se manifiesta en el seno de su comunidad de discípulos para testimoniar la unidad por el compartir un mismo alimento. La celebración litúrgica de la Eucaristía se realiza, pues, en la comunidad que hace la memoria. Así, entonces, esa comunidad eucarística, la Iglesia, se convierte en signo sensible de la presencia del evento pascual del banquete del reino. Por eso hablamos del sacramento de la memoria. Y por eso vamos a hablar también, a su debido momento, del sacramento de la Iglesia Eucaristía. Hemos terminado este tema en esta lección número 25. El próximo tema tiene que ver con algo que nos va a llamar mucho y nos tiene que llamar mucho la atención, y en donde pedimos que prestemos bastante atención, como es el tema de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Aquellos que deseen enviar sus comentarios, sus preguntas, pueden hacerlo a través de eucateo@gmail.com. Y no olviden que este material y el material de la próxima lección ya está disponible en la página www.diocesidesancristóbal.online. También ya está circulando, pues, la segunda evaluación, que ojalá puedan todos aquellos que deseen tener su certificado cumplirla a su debido momento. Que Dios nos bendiga, el Dios que se hace presente en la Eucaristía nos acompañe, y que la Virgen María, Madre de Dios, nos proteja con su maternal protección. Amén. Hasta la próxima. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesidesancristóbal.online.